En El hijo de la novia, el proceso de escritura del guión fueron unos 2 años para las 15 versiones, hasta el momento del rodaje. Las versiones van cambiando, o sea, hay versiones donde el guión cambia mucho, en otras vas cambiando menos, pero más o menos podemos hablar de unas 15 versiones. 2 años también implica no 2 años de 24 horas diarias, pero las reescrituras, los distintos momentos, y en realidad porque también en la manera que nos gusta trabajar, o que me gusta trabajar a mí, que es no la película planeada por completo en el papel, sino ponernos a escribir a la búsqueda de la historia. Lo que suele haber es unas primeras líneas, es un poco la búsqueda de los personajes, de qué es lo que se va a contar. Hay una esencia general en la historia, empiezan a aparecer los temas, que para eso uno va escribiendo, y además tiene que ver con un momento particular. Estábamos en el rodaje de la que era mi primer guión de cine, que es El mismo amor, la misma lluvia. Y en esas cosas del entusiasmo de estar en un rodaje de una película propia, ¿no?, que escribí junto con el director también, digo, en este caso Juan, también era co-guionista, ese entusiasmo nos llevó a ponernos a escribir, básicamente empecé yo, porque Juan estaba rodando El mismo amor, a escribir el guión del hijo de la novia. ¿Qué pasó con esa primera versión, la segunda versión, las primeras versiones? Y pasa lo que yo digo muchas veces, que en la escritura es la búsqueda del tono, de los personajes, no solo la historia, no solo contar qué es lo que pasa, no solo ver de qué trata la historia. Digo, eso va apareciendo a lo largo, eso ni siquiera aparece hasta que uno no tiene una versión completa, por lo menos. Es un poco ver de qué trata esto, por dónde va. Yo escribí una primera versión, tenía 40 páginas, que sucedía en el hospital. La película no sucede en un hospital. Tiene algunos momentos, pero tiene algunas escenas, pero no tiene 40 páginas de inicio. Si entendemos por página minutos, no tiene 40 minutos que suceda en un hospital. Pero lo que sirvió eso, de lo cual quedó muy poco, lo que sirvió eso fue para encontrar lo que yo llamo la voz de los personajes. Cómo los personajes, no solo cómo hablan, no se trata solo... La voz es la voz interior, ¿no? Sentir a los personajes de qué manera se expresan, en sus palabras y en sus silencios. Digo, esa es un poco la idea. Todo ese proceso de 2 años, digo, se va modificando constantemente, y lo que va apareciendo, aparece la historia, aparecen los personajes, aparecen los diálogos, el humor, porque el humor está siempre presente. Yo siempre cuento, ¿no? Es el cristal a través del cual me gusta mirar cómo sucede la vida, cómo suceden las historias. Y lo que se va construyendo era lo que aparecieron como 2 temas, iban apareciendo como 2 temas importantes. Lo que fue, el primer disparador fue contar un poco lo que llamamos la crisis de un hombre en los 40. La crisis de la mediana edad, como se llama, la edad media no suena como muy anticuado. La edad media significa lo que era la mediana edad hace unos años atrás, ¿no? Ahora parece que son los 60, que son los nuevos 40, ¿no? Pero digo, la crisis de la mediana edad era de alguien que estaba cumpliendo sus 40 y que estaba en una especie de crisis existencial, por decirlo así. Es inevitable hablar de temas, pero no es que aparece el tema, digo, de entrada. No es que pensábamos, este es el tema, contar la crisis existencial de un hombre cuando cumple los 40. No. Apareció eso, y por otro lado apareció una historia personal. Digo, ya esto es bastante conocido, pero apareció esto de contar la historia personal relacionada con la mamá de Juan, que tenía Alzheimer. Entonces había un intento de contar, empezaron a aparecer como historias. Digo, nos conocíamos de hacía muchos años, nos conocemos desde que éramos estudiantes de cine, digo, compartimos familia, en el sentido, digo, de mis padres, sus padres, digo, estuvimos muy relacionados siempre, digo, no solamente nosotros como amigos. Y a partir de ahí fue un poco, digo, el conocimiento de esas historias cotidianas, un poco de lo que iba viviendo Juan con su mamá y su papá, y por otro lado lo que eran nosotros llegando a los 40, y lo que significaba. Yo hacía un par de años que me había divorciado, tenía hijas pequeñas, y todos los problemas que van sucediendo en el día a día, todo eso parecía que era interesante para contar en una historia. Lo que apareció también después era, que para mí es muy importante, que es la profesión del protagonista, por decirlo así, ¿no? De qué trabaja. Y al principio era abogado. Y después, ya cuando estamos escribiendo, y es una cosa que a mí me pasa, tiendo a pensar las profesiones de los personajes, que cuando los voy escribiendo, a pensar
¿Cómo es el mundo alrededor? Digo, uy, van a ser papeles, van a ser discusiones, van a ser encuentros. Me encantaría hacer una película de juicio, ¿no? Las famosas películas de juicio, me encantaría escribir una. Pero nosotros no tenemos, en Argentina no hay esa estructura de juicio y todo, no era muy interesante. El trabajo del abogado es un trabajo bastante, digo, bastante burocrático en el sentido que está con escritorios, papeles, reuniones, no parecía tan interesante. Y en esto que yo analizo mucho en los procesos de escritura, que nos pasa mucho, lo que llamo el movimiento pendular. O sea, nos fuimos a cocinero, ¿no? Que sea cocinero, ¿no? Entonces, tanto sentir que tenía una profesión que era demasiado estática, nos pasamos a una profesión que era como demasiado activa. Todavía no estaban tan de moda las películas de cocinero, no había tantas, era interesante contar ese mundo. Pero después nos pareció que nos metía también en algo que era como demasiado físico, demasiado... no nos gustaba tanto. Y ahí la búsqueda dijimos, bueno, a ver, ¿no? El equilibrio del péndulo, ¿no? Cuando se va deteniendo. Bueno, y si tiene un restaurante, ¿qué pasaría? Digo, ahí es más interesante. O sea, está ocupado en el día a día, no son solo papeles, sino que está ocupado de, bueno, de los proveedores, de los clientes, de los empleados, ¿no? Se tiene que ocupar, había tarea, ¿no? Ahí para hacer. Y eso fue interesante. Entonces ahí se va sumando. Yo hablo mucho que escribir un guión es como armar el cubo mágico, ¿no? El cubo de Rubik, ¿no? Una vez un alumno me dijo en uno de los talleres, el cubo de Kubrick, y me gustó eso, que podía ser el cubo de Kubrick, ¿no? El cubo, armar un guión es el cubo de Kubrick. Yo creo que es un cuerpo poliédrico con mucho más, con muchas más caras, ¿no? Pero a mí me gusta esa idea que le llamo como el agua entre las piedras, ¿no? Uno mueve una piedrita y el agua se va moviendo y desacomoda otras piedritas. O sea, cuando uno entra en un guión no es solamente el personaje o la historia o los secundarios o los diálogos o los exteriores o los interiores o si hablan o están, o las tramas y las subtramas, es todo junto. Y todo va modificando el resto. Entonces es interesante, pensarlo desde ahí. Me gusta analizarlo en mis películas, porque es una manera, son las que más conozco los procesos. No es un acto de vanagloriarme solamente, sino que me parece interesante poder analizar todo eso para poder transmitirlo. Y en esta idea de ir pensando, todo con el trabajo y todo, empezó a aparecer algo que era el protagonista, tiene problemas con los proveedores, tiene problemas con los clientes, tiene problemas con los empleados, tiene problemas con su familia. Empieza a aparecer la crisis, por decirlo así, la crisis del protagónico. ¿Qué es lo que le pasa? Lo que le pasa es que no le gusta mucho ese trabajo que tiene. No está en un buen momento. Algo que es interesante para sorprender, ¿no? Cuando uno cuenta una historia, sorprender al protagonista en un mal momento o en una supuesta felicidad que inmediatamente se va a poner en cuestionamiento, ¿no? Se va a poner a desequilibrar. Entonces, ¿qué pasaría si contamos la historia de alguien que atiende un restaurante, que está, tiene una hija pequeña, su mamá está con Alzheimer, el restaurante era familiar, que era algo interesante también, que fue apareciendo, que no apareció al principio, un restaurante familiar, ¿no? El restaurante de la familia, porque esto después desata, es importante porque va marcando un poco la crisis, el derrotero del protagonista hacia adelante. ¿Y qué sucede? ¿Y qué le sucede con el mundo alrededor? ¿Qué es lo que le pasa? Está mal con los proveedores, está mal con los empleados, está mal con su ex, está mal con su novia. Parece estar en distintos grados, del estar mal, ¿no? Está mal con su padre, está mal con su madre, o sea, está en crisis con él mismo, no es que está todo el mundo complotado contra él, no es tan importante. Pero cuando uno está en crisis no lo ve, solemos pensar que el mundo está contra nosotros. Entonces la culpa es de todos los demás y no es nuestra. En la medida que él va a ir viendo a lo largo de la historia, va a ir viendo la crisis, lo que va a ir sucediendo es, bueno, le irá superando. Yo he hablado mucho con respecto a esto, esta idea del viaje. El viaje del protagonista es el viaje que a mí me interesa hacer, porque es un viaje que es emocional. Para mí es importante porque habla de un viaje que no es solamente el viaje de las cosas que suceden en una historia, ¿no? Que suceden en una película. Hablamos todo el tiempo en acciones, ¿no? En acciones en el sentido de nuestros personajes accionan. La idea de acción significa no solamente correr, saltar, caminar, sino es amar. Son los infinitivos de los verbos, por decirlo de una manera general. Es todo lo que le va sucediendo al personaje. Pero lo que le sucede, que es nuestra acción, yo lo separo de una manera que es como el camino
el camino y el recorrido, digamos, ¿no? Todo el viaje en sí, lo que significa el viaje en sí. Lo que nos suele pasar muchas veces, digo, ¿no? Vamos a contar un viaje desde los problemas que tuvimos, se nos rompió el coche, pinchamos una goma, llegamos tarde, perdimos la conexión del avión, etcétera, etcétera. O uno puede decir, vi unos paisajes fantásticos, estuve en el glaciar Perito Moreno, conocí la Capilla Sixtina, no sé, ese tipo de cosas. Son dos cosas distintas, ¿no? Como cuenta. Los viajes suelen tener eso, ambas, digo, la peripecia, pero está entre la ruta y el camino, ¿no? Lo que uno decide recorrer. Y a mí me parece importante eso, poder contar desde ese lugar, desde lo emocional y no solamente desde lo que sucede, desde lo argumental. Para mí es eso, el proceso de los 2 años y las distintas versiones fueron un poco eso, es la búsqueda de ese viaje emocional y de las distintas peripecias que va viviendo a lo largo de 2 horas en la película el protagonista.